está este otro caso en donde el ex procurador general de la República, el señor Jesús Murillo, que fue vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada de personas y tortura, precisamente por el caso Ayotzinapa, le dieron el cambio de medida cautelar y esta situación de concederle la prisión domiciliaria y se traduce precisamente en una situación que tiene que ver con los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, quienes votaron a favor, Juan José Olvera y Horacio Armando Hernández, y en contra de esta decisión el juez Francisco Javier Saravia Asensio. Perdón, estos son magistrados del primer tribunal colegiado, los tres, 2 a favor y 1 en contra de la medida cautelar de llevarlo a prisión domiciliaria. Adelante. También tiene que ver con el grupo delictivo de los Fabianes, detenidos durante un cateo realizado aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Ellos fueron acusados por portación de armas y por recursos de procedencia ilícito, por cohecho, por falsificación también de documentos contra la salud, usurpación, y el juez consideró inverosímil que en el lapso de 1 minuto los elementos hayan llegado a un inmueble, tocaran la puerta, nombraran a sus testigos, ingresando al lugar donde encontraron los detenidos. Entonces los dejó en libertad y pues es aquel caso en donde uno de ellos se dio a la fuga del penal adentro y pudo salir por brincando una cerca. Adelante. También este caso de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, hay que recordar este caso para pues la población que sepa qué clase de jueces tenemos que no tienen a veces consideración de las víctimas. Este caso del juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, del Poder Judicial del Estado de México, que se llama Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, estuvo en un juicio oral que fue público, cometido por el tío de la menor, el señor Alejandro, y se le acusó por el abuso sexual de una niñita que tenía 4 años de edad, ocurrido el 26 de febrero del 2022. Este abuso sexual cometido en agravio de una niñita. Entonces, este juez dictó una sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de este delincuente, porque a su consideración faltaron pruebas. ¿Y cuál fue la prueba a la que, según este juez, faltó? El que la niña no dijera el tiempo ni la fecha exacta de la ocurrencia de estos lamentables hechos. Esto, a pesar de que los protocolos judiciales con perspectiva de infancia dicen que los menores no están obligados a referir lugar, día y hora debido a su edad, obviamente para no ser revictimizados. Entonces, este es el tipo de jueces que a veces toman decisión en contra de una víctima. Adelante. También está el caso de los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito de Puebla, el magistrado Arturo Gamaliel, el magistrado Armando Mata y el magistrado José Luis Moya Flores. Esto es un amparo de revisión donde el tribunal colegiado otorgó amparo a Javier, presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia. ¿Por qué? Porque le dio una negativa a dar un trámite a solicitud para
continuar el proceso y el juez, los tribunales dijeron sobreseimiento y le dieron la razón al juez de que ese caso debería ser sobreseído, debería ser acabado más bien. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud afecta la libertad personal y trastoca los derechos constitucionales, pero ratifica, a pesar de todo, el sobreseimiento de y queda el feminicidio de su expareja completamente impune. Adelante. También, pues, está este otro caso en donde los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal en Jalisco, del tercer circuito, José Clemente Cervantes, Manuel Canomaines y Tai de Noel, regresaron las propiedades por medio de un amparo a 13 personas en las cuales tenían un aseguramiento de la Fiscalía General consistente en diversos bienes, coches y diversos vehículos de lujo y hasta un inmueble, una casa lujosa que tenía estas personas, y se las regresaron al cártel Jalisco de manera irregular en este municipio de Zapopan. Adelante. Este caso había sido relacionado con un secuestro y los detenidos y las personas, los bienes, por la Secretaría de Marina. Adelante rápidamente. Bueno, decir aquí, presidente, que de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República, 24,000 personas de procesos penales federales están sin sentencia, de los cuales 1,326 personas con juicios penales pendientes de entre 5 y 10 años, 2,488 personas con juicios de 10 a 15 años y 767 personas tienen en la cárcel 15 a 20 años sin haber sido sentenciadas. También 232, imagínense, 232 personas que tienen más de 20 años en un penal federal y que no han recibido sentencia. Adelante, por favor. Es el caso del señor Ismael Vallarta, quien tiene 18 años con 9 meses y se encuentra privado de su libertad por los delitos de secuestro. Su detención se dio en el marco de un montaje difundido en el noticiario de Carlos Loret con la participación en la tortura de Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba como director de Seguridad Federal de la Policía Federal. Adelante. También está el caso de Giovanni Fernández Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, quienes fueron detenidos el 13 de julio, acusados de deportación. Después de 6 meses les imputaron el delito de secuestro y a la fecha no cuentan con una sentencia. Ya han transcurrido 11 años y 2 meses privados de su libertad. Adelante, ya me tardé. Luego está el caso de Gabriel Hernández Gámez, quien fue detenido el 28 de diciembre del 2016, acusado de robo con violencia y un segundo delito por robo de un cajero. Actualmente lleva 8 años y tampoco ha recibido ninguna sentencia. Adelante. Pues hay algunos otros casos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Otros casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión, y traemos algunos de estos casos, como no autorizan órdenes de aprehensión la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín contra el exgobernador de Tamaulipas, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante. Este otro juez, que se llama Juan Fernando Alvarado López, también no autoriza orden de aprehensión contra Francisco Javier, también exgobernador de Tamaulipas, por la modalidad de lavado de dinero y defraudación fiscal, y también pues la investigación que se lleva por delincuencia organizada. Adelante. También el caso de el juez
Gerardo Genaro Alarcón López, así como de los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Guadalupe Ramírez Escobar. En este caso, estos magistrados y juez no niegan una orden de aprehensión contra Genaro por el delito de enriquecimiento ilícito, el exsecretario de Seguridad Pública, y esta decisión fue confirmada por estos magistrados. Adelante, por favor. Y pues otras personas a las que se les ha negado órdenes de aprehensión es el caso de el exgobernador de Veracruz, Javier N. Lo niegan los magistrados del 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal, José Manuel Torres, Michelle Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, magistrados del 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Este es del caso de Veracruz. Adelante. Y este último, con este terminamos, presidente. Recordar el caso Colosio. El 4 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Él era agente del CISEN. La acusación fue por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial de aquel tiempo. Esta acusación fue en calidad de coautor material, de segundo disparador, de segundo tirador. Esta acusación se hizo con base en 123 pruebas recabadas, de las cuales 50 de ellas son absolutamente contundentes para tener demostrada su probable responsabilidad. Para el 5 de enero, o sea, un día después, el juez quinto del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión y no valoró las pruebas recabadas por la Fiscalía. Para el 8 de enero, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra esta resolución de la negativa de la orden de aprehensión. Y el 1 de agosto de 2024, el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito con sede en Toluca confirmó la negativa de orden de aprehensión. Por ello se destaca que la resolución fue basada en normatividad que no es aplicable para juzgar los hechos ocurridos en 1994. 2, que no se realizó un estudio integral de las pruebas que presentó el Ministerio Público. 3, el tribunal negó la solicitud de captura en contra de Sánchez Ortega porque obviamente no estudió ni fueron valoradas las pruebas del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. El 2 de agosto, hay que decirlo, el periódico Reforma publicó la resolución del mencionado tribunal, aunque el Ministerio Público no había sido informado del caso. Eso sería, presidente. Hay bastante, pero se nos va todo el tiempo y mejor si hay preguntas sobre el caso las vamos desahogando. Quedaron pendientes Eliane, Oscar y Alberto. Muchísimas gracias, presidente. Mi nombre es Eliane Valadez, de mi medio Eli TV Oficial en YouTube.
Y mi pregunta pues tiene que ver con esta presentación que se acaba de hacer en cuanto al nepotismo. Nosotros pues hemos tenido la oportunidad de estar en las calles e entrevistar a los jóvenes que han estado protestando tanto a favor como en contra. Y sí nos hemos encontrado casos de los que están en contra que han resultado ser familiares de algunos jueces o ministros. Entonces, mi pregunta, presidente, sería, ¿qué haría la reforma en este caso de nepotismo? Porque sí se ve pues que hay muchísimos trabajadores que incluso pues están protestando en estos momentos. ¿Qué haría la reforma en este caso para pues digamos limpiar el Poder Judicial de tanto nepotismo? Porque pues muchos de estos trabajadores incluso ganan más que el presidente de México, y pues también los medios han estado formando parte importante de estos eventos de manifestaciones, en cuanto que hemos visto que a los jóvenes que están protestando en favor pues no se les ha dado, digamos, relevancia en los medios convencionales, y a los que están protestando pues en contra de esta reforma sí se les ha dado. Presidente, por favor, si me puede responder pues estas preguntas, ¿no? Yo pienso que al momento de que la gente, todos los mexicanos, sean los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que esa es la esencia de la reforma, que a los integrantes del Poder Judicial los elija el pueblo. Ya vamos a avanzar. No se van a terminar de la noche a la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto, porque no se va a sentir influyente o producto del influyentismo ni el nepotismo, sino que va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos y se va a sentir libre para poder impartir justicia. No va a tener compromisos con nadie. Es como si el presidente, como era antes, llega porque lo impulsaron, lo apoyaron potentados, o fue producto de una campaña mediática. Lo impulsó, lo apoyó la oligarquía, porque así era. Yo fui víctima de la oligarquía, porque consideraron que era un peligro para México, un peligro para sus privilegios, y nos robaron la presidencia en el 2006, con muchísimo dinero, con compra de votos, con falsificación de actas, con relleno de urnas y con toda una campaña mediática y una guerra sucia para poner a un pelele y poder mantener los privilegios de no pagar impuestos, de quedarse con los bienes del pueblo, de la nación,
poder seguir humillando, ninguneando a los mexicanos y estar al servicio de una minoría rapaz. Cuando no es así, el que llega a ocupar un cargo, llega a representar al pueblo, a todos, a ricos y a pobres, del campo, de la ciudad, sin clasismos, sin racismo, sin discriminación. Es lo mismo lo que se busca con la reforma del Poder Judicial. Que elijan. Miren, en este caso de el probable segundo tirador en el asesinato de el licenciado Colosio, candidato del PRI. Es evidente que es un asunto político, de encubrimiento. Les voy a dar mi testimonio sobre el caso. Yo no estaba enterado porque es una investigación que llevó a cabo la Fiscalía, que dicho sea de paso es autónoma. Y de repente, no sé si primero o después, un periodista vinculado a Salinas de Gortari que fue su jefe de prensa o estuvo de director del Nacional, de un periódico oficial, no, Riva Palacio, director de Notimex, dice que según fuentes del Palacio, que hasta me reí, se estaba preparando, estábamos nosotros preparando una acusación sobre el segundo tirador en el homicidio del licenciado Colosio, con propósitos políticos, porque venían las elecciones, para afectar a Carlos Salinas. Entonces, leo la columna y aquí mismo digo, ¿qué le pasa a este señor? Hasta me reí, dije que era la fuente, ¿no?, de aquí del patio central. Pero como a la semana o a los 15 días, en efecto, me informan de la Fiscalía que estaba abierta la investigación, que sí existía la investigación y que iban a solicitar orden de aprehensión. O sea, él sí estaba informado, yo no. Entonces, en su momento reconocí de que tenía razón, que no era un asunto de nosotros, pero que sí estaba abierta la investigación. Porque pues, en los sótanos, ¿no?, de las mafias hay comunicación constante. ¿Y qué pasa?
presenta, bueno, les agrego, yo no sabía tampoco, pero aquí sí creo que ni la inmensa mayoría de los mexicanos no sabíamos de que García Luna, yo me enteré hace un año de que García Luna había entrado jovencito al CISEN de Salinas en 1989. Ni por aquí me pasaba. Bueno, llegué a pensar y todavía no estoy tan seguro que lo supiera Calderón, porque no se sabía nada. Pues resulta que García Luna comenzó a formarse en este grupo de espionaje que creó Salinas, que se encargaba de cosas muy, muy feas. Es cosa nada más de recordar lo que sucedía, o sucedió en ese sexenio. Bueno, pues ese joven que entra en el 89, casi al mismo tiempo que inicia el gobierno de Salinas, llega a ser subdirector o subcoordinador, y en la investigación que hace la Fiscalía aparece de que el que va a Tijuana a buscar al segundo tirador es García Luna. En 1994. Ya después de estar casi 6 años en el CISEN. Bueno, presenta la Fiscalía la solicitud al juez de orden de aprehensión y me consta, porque me mandaron el informe por escrito de la Fiscalía, que le dice el juez al Ministerio Público: esto no procede, esto es una maniobra política del presidente. Y no vamos a conceder la orden de aprehensión, cuando no tenía yo nada absolutamente que ver, porque soy respetuoso de la autonomía de la Fiscalía. Y niega la orden de aprehensión. No sabía, ahora tampoco, de que ya el recurso de la Fiscalía lo había rechazado el tribunal en agosto. Y no sabía, pero es muy importante el dato, de que antes de que notificaran a la Fiscalía, ya el periódico Reforma lo había publicado, el periódico que ayudó a fundar Carlos Salinas de Gortari en la Ciudad de México y que representa a todos esos intereses. Entonces,
urge la reforma al Poder Judicial. Y sí va a ayudar mucho, porque aquí se habla de delincuentes, de el crimen organizado, pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país. Están al servicio de las grandes corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero. Y esos son los que no quieren que haya Estado de Derecho. Quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el Estado de Chueco. Aunque dicen que la reforma no garantiza que no haya corrupción. ¿Qué dice usted a esto? ¿Cómo no va a garantizar la reforma eso? Sí, al momento que los jueces, magistrados, ministros sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres. No van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie. Van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una república. Y luego la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial, pero no dependiendo o dependiente de, como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura, de los mismos ministros.